Posiblemente, cuando veas el título de este video, no será de lo más interesante del día, pues como a veces sucede en Excel, pensamos que es poco importante estudiar sobre cómo podemos manipular el texto dentro de una celda con la finalidad de optimizar el tiempo que pasamos frente a la computadora. Dentro de Data Tool Suite existe una herramienta llamada Manipular Texto, que nos ayuda a realizar operaciones para modificar los caracteres de los valores o cadenas de texto en Excel. ¿Cómo nos ayudará esta aplicación? Esta herramienta estandarizará los textos provenientes de distintos usuarios, normalizará los datos provenientes de distintos sistemas de información o extraídos de Internet y facilitará el procesamiento de datos numéricos como texto. Manipular texto puede realizar cosas como transformar texto a mayúsculas, minúsculas, tipo frase, tipo título o nombre propio dentro de una sola operación y no función por función como lo haría Excel de manera regular. Elimina espacios innecesarios dentro de una cadena de texto, convierte número capturado como texto a número, elimina acentos de forma rápida, permite cambiar un texto por otro y agrega sufijos y prefijos a un rango específico. Veamos un ejemplo para darle utilidad a esta opción dentro de Data Tool Suite. Si has visto los videos anteriores de esta serie, ya estarás familiarizado con esta tabla. Si no, te comento que tenemos la información de un grupo de empleados, su seccional, su facultad, el cargo que ejercen dentro de la organización, así como el salario anual que cada uno percibe. Para hacer uso de la opción Manipular Texto, ya habrás notado fácilmente que la columna B, que corresponde al apellido de los empleados, se encuentra en mayúsculas, formato que no nos va a ser muy útil, pues debes saber que en esta ocasión la información se cargará a la base de datos de un sistema y subirla de esa manera no resultaría conveniente. Hagámoslo de una manera que no sea la función mayúsc de Excel, para evitar que ingresemos información en columnas adicionales. Seleccionamos toda la columna que contiene el texto en mayúsculas y dentro de la Feature Type pulsamos en Manipular Texto. En el cuadro de diálogo tendremos tres grupos de opciones. La primera nos ayudará a determinar a qué parte del libro le aplicaremos los cambios. La segunda nos ayudará a hacer los cambios con los caracteres y la tercera a eliminar, modificar y agregar conceptos a los textos ya existentes. En este primer cambio dejamos elegido toda la columna y los cambios que deseamos serán del grupo caracteres. En lugar de letras mayúsculas las convertiremos a tipo título. Esto hará que con dos clics el texto cambie a un formato adecuado sin crear ninguna función y sin utilizar columnas adicionales para realizar los cambios. Un cambio requerido también es eliminar todos los acentos o tildes que pudieran existir dentro de la tabla, pues al ser un texto que se va a subir a un sistema, en muchos casos estos están configurados para no identificar correctamente las palabras acentuadas. Si decidieras hacer esto manualmente, se convertiría en una tarea tardada, tediosa y muy poco productiva. Hagamos esto en unos cuantos segundos. Pulsamos en la herramienta Manipular Texto y seleccionamos toda la tabla, para evitar seleccionar solo un rango y se nos pueda escapar alguna palabra acentuada. Ya seleccionada, elegimos la opción Eliminar tildes, aceptamos el cuadro de diálogo y en un instante cualquier palabra que tenía acentos ya no los tienen, como por ejemplo Medellín o Bogotá. Un último cambio que será necesario para realizar es agregar el texto ya existente en la columna Facultad, es decir, que en lugar de Derecho diga Facultad de Derecho, en lugar de Diseño diga Facultad de Diseño, etc. Regularmente, agregar datos a celdas que ya tienen texto no es muy sencillo cuando se trata de mucha información. Sin embargo, con la ayuda de Data Tool Suite, esto es posible. Seleccionamos la columna Facultad, vamos a pulsar sobre la opción Manipular Texto y elegimos toda la columna. En este caso, elegiremos la opción que indica agregar. En la lista desplegable se indica prefijo, que sirve para agregar texto antes del ya existente, o sufijo, que ayudará a agregar texto después del texto ya existente. En nuestro ejemplo, se requiere agregar un texto al final, entonces seleccionamos prefijo y en el siguiente cuadro de texto escribimos Facultad de, aceptamos y sencillamente ya dice Facultad de Ingeniería, Facultad de Administración, Facultad de Comunicación, etc.
Para hacer un buen análisis de información y evitar que a la hora de crear una tabla dinámica resulten datos duplicados por espacios, por tildes o por detalles ya mencionados, se deriva la importancia de este tipo de herramientas, que son aún más importantes que aprender tablas dinámicas, pues con la información bien normalizada, hacer los reportes será cosa de niños, pues únicamente bastará con crear el reporte en cuestión de minutos para obtener un resultado confiable.